Decidimos realizar esta entrevista este mes de junio porque es el mes de la leche, además de mi cumpleaños. El mes de la leche es una gran oportunidad para promover la producción de lácteos, resaltar y fortalecer la cadena de lácteos, impulsar la investigación y la innovación en el sector y apoyar el desarrollo sostenible en toda la industria de lácteos en cada uno de los países de Latinoamérica y en el mundo. Entonces decidimos realizar esta entrevista exclusiva con el Centro de la Industria Lácteos en Ecuador. CIL es una asociación gremial de derecho privado sin fines de lucro y tenemos el honor de entrevistar a Verónica Chávez Manjin, directora del Centro de Industria Lácteo en Ecuador. Buenos días, Verónica. Muchas gracias por estar hoy con Lácteos LATAM. Buenos días, Vanessa. Gracias por el espacio. Para nosotros como Ecuador es muy importante poder compartir con Lácteos LATAM los retos y los desafíos de la industria y el sector lácteo de nuestro país con ustedes y poder comentar sobre las innovaciones que ha presentado la industria aquí en el Ecuador. Excelente, espero que tengas mucho tiempo porque tengo muchas preguntas para hacerte. Bueno, me gustaría comenzar por saber cuál es la situación actual de la industria láctea en Ecuador en términos de producción de consumo. El Ecuador consume, qué buena pregunta, Vanessa. El Ecuador produce, primero hablemos de producción. El Ecuador produce 5.5 millones de litros al día. Hemos bajado un 3% de producción comparado con el 2021. De estos 5.5 millones al día, el 75% se destina a la comercialización, la otra parte se queda en finca. Y del 75%, apenas el 46% es lo que absorbe la industria formal y es lo que llega a nuestros consumidores. El sector lácteo representa el 1% del PIB y el 4% del PIB agropecuario. Se le denomina un sector muy social. A nivel de nuestro país muchas veces es el sueldo del campo. Y a nivel de consumo, bueno, Ecuador tiene unos altos índices de desnutrición infantil y esto va atado también al consumo. Nosotros consumimos al año per cápita 94 litros aproximadamente, muy por debajo de lo que recomienda la FAO, que son 170 o 180 litros. Entonces, como reto a la industria y el sector como tal, es empezar a trabajar en el consumo, en volver a posicionar al sector lácteo, a la leche y a sus derivados como ese primer alimento. Recordemos que la leche es milenario. Entonces nos toca volver a posicionarlo con el consumidor a través de alianzas público-privadas para poder mitigar esa brecha que tenemos en comparación con otros países. Antes nombraste la nutrición y entonces quiero saber cuáles son las iniciativas o programas que CIL de Ecuador ha implementado para promover el consumo de lácteos y abordar la desnutrición del país. Sí, qué buena pregunta, Vanessa. Como CIL nosotros hemos trabajado en una alianza público-privada para lanzar una campaña completamente digital desde el 2017 que se llama Más Leche Ecuador. Esta campaña la trabajamos con el gobierno, la prefectura de Pichincha, con la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, y de igual manera es una campaña que la impulsamos con el Ministerio de Inclusión Social. ¿Qué hacemos en esta campaña? Trabajamos con nutricionistas, haciendo charlas, sobre todo a madres de familias para poder comunicar de manera correcta el buen uso de los lácteos, su valor nutritivo, cómo aportan vitaminas, cómo aportan proteínas, fuentes de fósforo, la importancia también del consumo en las distintas etapas de crecimiento. No es lo mismo el consumo de lácteos en la etapa escolar en la etapa adolescente o en la madurez. Entonces vamos trabajando en estas charlas y en estos eventos, siempre dirigido a madres de familia para que ellas sepan cómo hacer una lonchera escolar nutritiva, en conjunto con las autoridades, igual no solamente a las madres, sino a adultos mayores,
Trabajamos también con la nutricionista para irnos en gira de medios, para a través de entrevistas en radio poder llegar a la base de la pirámide, comunicando el valor nutritivo de la leche y cómo poderlo incorporar en nuestras loncheras o en nuestra alimentación diaria. Ok, con la información y aportando mucho valor de información. Interesante. ¿Y cuáles son los retos y desafíos que enfrenta la industria en términos de competitividad y sostenibilidad? Porque claro, hay muchos productos, hay mucha variedad, entonces ¿cuáles serían esos desafíos y retos? El sector lácteo tiene tres grandes desafíos a nivel país. El primero es la competitividad. Nosotros como país somos el costo de producción de la leche a pie de finca es uno de los costos más altos a nivel de Latinoamérica, somos el país más caro, somos un país dolarizado, entonces tenemos ser dolarizados es una ventaja, pero es una desventaja cuando en otros países tienes devaluaciones de las monedas. Entonces hacen que nuestros costos de producción o nuestros productos sean más caros. A nivel internacional, somos el segundo país más caro en costos de producción de la leche, seguido de China. Entonces, tenemos un gran reto de poder trabajar en toda la cadena para ir bajando esos costos de producción y poder en el mediano o largo plazo llegar con productos competitivos a los mercados internacionales. Otro segundo reto que nosotros tenemos es la formalidad. El Ecuador tiene una alta tasa de informalidad en el mercado, es el 54% de lo que se destina a la comercialización que entra al mercado informal. Entonces, hoy por hoy, en conjunto con los distintos actores, estamos trabajando en mesas técnicas con las autoridades para buscar la forma de insertar en la cadena formal a ese pequeño productor que hoy no está en esa cadena por distintas razones y asimismo poder hacer controles con las autoridades para esas industrias que trabajan de manera informal se formalicen, cuenten con el registro sanitario, con las buenas prácticas y todos los requerimientos que las autoridades exigen al sector industrial formal para que los productos puedan llegar a las perchas de los consumidores. A nivel de sostenibilidad, bueno, ahí sí podemos hablar de Ecuador, ha trabajado mucho en temas de desarrollo sostenible. Hoy por hoy contamos con algunas fincas certificadas con carbono neutro. Prácticamente el 99% de la producción es manual, es ordeño manual, no utilizas máquinas. Entonces, todo eso ayuda en el impacto en el desarrollo sostenible. Vamos cuidando el ambiente y son propósitos que tienen las distintas industrias y el sector productor para el sector como tal. De hecho, me encanta resaltar que una de las industrias que son socios del CIL, que lidera la mesa del objetivo hambre cero de Pacto Global. Es una industria lechera quien lidera la mesa porque estamos muy alineados con el sector para poder cumplir con esos objetivos que se plantea del desarrollo sostenible. Qué interesante. Y antes, hablando de los retos, dijiste que parte de eso, el control, ¿no? De poder controlar. Entonces, en términos de seguridad alimenticia, ¿qué medidas y qué normas de salubridad se aplican en la industria ecuatoriana para garantizar que la alimentación sea segura para el consumidor? ¿Qué están haciendo para eso? Trabajamos mucho con el ARCSA y el Ministerio de Salud Pública. Y evidentemente Agrocalidad, que es el ente que regula y da los permisos a los centros de acopios y en este caso se encarga de la parte de la ganadería. La industria formal invierte mucho en el desarrollo de sus proveedores, les facilita para que puedan obtener sus buenas prácticas de ordeño y los motiva para que se certifiquen con buenas prácticas pecuarias. Las industrias como tal más bien cumplen con todos los requisitos y estándares internacionales en buenas prácticas de manufactura, en certificaciones HACCP e incluso ISO 22000. Entonces,
constantemente estamos trabajando a nivel asociativo para que esos pequeños productores puedan llegar a cumplir con estos estándares que nos exigen las autoridades, como es buenas prácticas de ordeño y buenas prácticas pecuarias, a través de asistencias técnicas, y no solamente a través de asistencias técnicas, Vanessa. Muchas veces las industrias, el trabajo compartido y en asociatividad, les brindan capacitaciones en tecnología, en cómo ser eficientes a nivel de administración de sus centros de acopio. Entonces es un trabajo compartido, y como es un sector muy social, la industria invierte muchísimo tiempo, dinero en poder capacitar para que esos pequeños productores que hoy son sus proveedores crezcan con la industria y puedan brindar el mejor producto de calidad. Qué interesante, o sea que es una inversión en capacitación, conocimiento y entonces, hablando de inversión, ¿cuál es el papel importante en la innovación, ¿no? Invertir en la innovación en la industria láctea. ¿Podrías mencionar algunos ejemplos de productos o tecnologías innovadoras que se están utilizando y que ayudan a esos productores a mejorar y crecer y, bueno, y cada vez ser más fuertes en la industria? Claro que sí. Bueno, la industria hoy por hoy constantemente actualiza sus maquinarias. Tienen las mejores maquinarias para el procesamiento de la leche. Visité hace poco una de las industrias y yo le preguntaba, no veo la leche. Me dice que nunca la vas a ver porque pasa por todas las máquinas, porque al ser un producto tan sensible no puede tener contacto con el medio ambiente. Entonces, mientras tú ves el proceso de cómo se va envasando la leche en los distintos tamaños de Tetra Pak, tú no ves la leche. Tú solamente ves cómo pasan los empaques y se sellan todos automatizados. Adicionalmente, están invirtiendo mucho en mejorar sus tecnologías para sacar nuevos productos, como leche en polvo. Ecuador apenas tiene 3 empresas que pulverizan la leche. Entonces, están tratando de invertir en estas máquinas e innovar para poder, ¿por qué no?, exportar en el mediano plazo leche en polvo a otros mercados internacionales. De hecho, en el 2021, una de las empresas, una de las multinacionales, pudo exportar leche, 200 toneladas de leche en polvo hacia Estados Unidos, a pesar de que tenemos arancel del 25%. Entonces, son innovaciones e inversiones que la industria realiza apostando por el crecimiento del sector. Claro, la innovación es necesaria para poder estar dentro de la competitividad que requiere la industria, ¿no? Y cómo se fomenta la competitividad de la industria láctea en Ecuador a nivel regional, y cuáles son los desafíos y oportunidades en ese sentido para las empresas. Bueno, a nivel de competitividad, realmente tenemos mucho trabajo por hacer. Aquí en el Ecuador, a diferencia de países como en Argentina, que tú tienes un observatorio lácteo como el OCLA, que te permite tener información de calidad para tomar decisiones estratégicas a cada uno de los actores, nosotros como Ecuador tenemos esa deficiencia de información. De hecho, parte de las iniciativas o proyectos que estamos lanzando, que estamos liderando desde el SIL, es justamente la creación de un observatorio lácteo, tomando como referencia el observatorio de Argentina, que nos parece bastante interesante por la calidad de la información que tienen, y estamos trabajando en esas técnicas con los distintos actores para poder identificar la fuente de información, qué información es importante para poder tomar decisiones estratégicas, cómo poder ayudar con esa información o transparentar esa información de los costos de producción, que finalmente es importante para saber cómo la industria puede ayudar a bajar esos costos de producción al sector productor y poder llegar con mejores precios a nivel nacional y a nivel en el mediano plazo y largo plazo con miras hacia los mercados internacionales. Mientras no solucionemos la parte de competitividad interna, es más el reto o el desafío de llegar a los mercados internacionales con productos competitivos, es un poco más complejo.
Entonces, hoy por hoy estamos trabajando mucho en estas mesas técnicas para poder motivar la creación de este observatorio lácteo y que con esa información el sector productor, industrial y por qué no el canal Horeca y retail, ver cómo minimizar o disminuir esos costos de producción para poder llegar con productos de calidad con los mejores precios al consumidor. Claro, qué interesante, ¿no? Y lograr así el crecimiento desde el conocimiento y la información. ¿Y cuáles serían las perspectivas del crecimiento y desarrollo de la industria en los próximos años? O sea, esto es uno de los, o sea, de lo que has contado recién, es un objetivo, entiendo, para poder crecer y crear competitividad, pero ¿cuáles son las perspectivas adicionales a esto que tienen en crecimiento y desarrollo? Como perspectivas, y ahí voy a hablar desde el sector industrial, es mantenernos con los mismos índices que actualmente, mantenernos con las mismas ventas e indicadores que actualmente registramos. Recordemos que si analizamos desde el 2019 al 2022, la producción de leche y el consumo de leche ha bajado en el Ecuador. Entonces, como industria láctea, lo que miramos hacia el mediano plazo es sostenernos y lograr que esos indicadores vuelvan a estar en los niveles que estuvieron antes de la pandemia, en el 2018, 2017, que teníamos una producción de 6.6 millones de litros al día versus 5.5 que es el actual. Entonces, realmente tenemos un reto interesante para poder, y sobre todo, como te comentaba, insertar esa leche que se va al mercado informal o que llega de contrabando en las fronteras, poderlo minimizar y que se formalice el sector. Antes de la pandemia, el índice de formalidad era al revés, el 60% del sector era formal y el 30% era informal. Entonces hay que volver a llegar a esos índices y esos indicadores pre-pandemia para que el sector como tal se desarrolla y pueda crecer. Bueno, yo creo que interesante porque creo que la disminución también viene por la falta de educación y conciencia, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi punto de vista, pero yo quisiera saber el tuyo de cómo promueven la educación y la conciencia sobre los beneficios nutricionales de los lácteos en la población ecuatoriana para poder crecer, porque entiendo que eso también es un punto importante, ¿verdad? ¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo. Recordemos que los hábitos alimenticios a raíz de la pandemia cambiaron completamente. Dejamos, primero que nada, que a raíz de la pandemia, el principal producto que compite con la leche son justamente los productos de origen vegetal, como las bebidas vegetales. Estamos hablando de bebida de almendras, bebida de coco, bebida de arroz, y eso es a nivel, no solamente en Ecuador, es a nivel internacional. El consumo de la leche ha disminuido en todos los mercados a nivel mundial y es a raíz de este crecimiento de la bebida, de los sustitutos de origen vegetal. Ojo, que no aportan la cantidad de proteína real que requerimos. Tiene mucha proteína, pero la realidad es que el ser humano necesita proteína animal para poder crecer y suplir esos nutrientes que nuestros cuerpos solicitan. Entonces es un reto no solamente para el Ecuador, es un reto a nivel internacional, CEPALE, que agrupa a toda la industria láctea a nivel de Latinoamérica. Estos retos son latinoamericanos. Por ejemplo, en Chile ya ganaron una demanda contra la marca Not Milk, justamente para poderla retirar en el mercado. Entonces, es un trabajo conjunto el poder comunicar, primero que nada, el aporte de leche, regresar a las raíces. Nuestros ancestros se alimentaban de leche. La leche es el primer alimento que por tradición consumimos. Entonces es volver a inculcar esas raíces, ese desafío que el sector, no solo en Ecuador,
sino a nivel internacional tenemos con estos nuevos productos, y no solamente los productos, las tendencias. Hoy tenemos veganos, semi-veganos, y un pocotón de nuevas tendencias en nuestros hábitos alimenticios. A raíz de la pandemia aprendimos a leer etiquetas. Entonces no solamente es el ya no quiero tomar leche porque me considero vegano, no. Voy a buscar cuáles son los productos que están en la etiqueta, porque como a mí me dijeron que me tengo que alimentar mejor, entonces yo ya voy a aprender que los productos no tengan gomas, que si tienen muchos ingredientes que yo no conozco, entonces no es natural. Entonces, el consumidor también se está adquiriendo nuevos conocimientos de cómo alimentarse de mejor manera. También tú tienes muchas tendencias y restricciones, tienes nutricionistas que son muy de consumamos productos vegetales, consumamos carnes, como tienes nutricionistas que te dicen quita las carnes rojas, quita las leches. Entonces hay un desafío, no voy a decir una guerra, hay un desafío del sector, y no solamente del sector lácteo, de otros sectores como carnes, para poder comunicar de manera correcta que todo extremo es malo, que hay que llegar a un equilibrio, que así como necesitamos consumir productos de origen vegetal, es importante consumir, porque somos seres humanos, proteínas o productos de origen animal que nos van a dar los nutrientes, calcio, fósforos, vitaminas que nuestro organismo necesita para podernos desempeñar y crecer de manera saludable. Y esto es algo que afecta al mundo entero, internacionalmente. Entonces es importante tenerlo en cuenta y fomentarlo también. Bueno, por eso nosotros todo el tiempo estamos informando sobre esto, porque hay mucha demanda y mucha curiosidad del consumidor sobre la diferencia y si me aporta y si me afecta y qué enfermedades y toda esa información tan importante. Y hablando internacionalmente del mercado y demás, ¿cuál es el nivel de exportación de productos ecuatorianos y cuáles son los mercados de destino más importantes en Latinoamérica y en el mundo? Ecuador realmente todavía no, a pesar del potencial, y no solo Ecuador, el potencial del sector lácteo como tal, Ecuador no ha desarrollado todavía, por tema de competitividad, y eso lo quiero aclarar, no es un tema de calidad, sino de competitividad, sus exportaciones. Actualmente exportamos, el mayor volumen de exportación es hacia Estados Unidos, que encontramos un nicho, a pesar de que tengan un nicho nostálgico, que les llamamos. O sea, crecimos con ciertos productos, que leche chocolatada, que aquí le llaman avena de frutas, entonces han podido identificar este nicho en Estados Unidos como tal, que es una comunidad muy latina, para poder llegar a pesar de pagar arancel. No obstante, el valor de las exportaciones apenas representan el 2% de ese 46% que la industria formal acopia. Es muy poquito, es el 0,002% de lo que se exporta de todas las exportaciones. Son apenas sí, 5.300, perdón, $530,000 al año. O sea, es súper simbólico lo que exportamos. No es mucho. El segundo mercado, el otro mercado al que exportamos es justamente Colombia. Es nuestro mercado cercano, nos permite llegar de alguna u otra manera con menor costo, porque todo va por transporte. Pero asimismo, exportamos $230,000 al año. Entonces, nuestras exportaciones son bastante simbólicas, y como te comentaba, hay nichos, hay empresas pequeñas que han logrado exportar de manera simbólica a mercados como Europa, pero llegan con productos de valor agregado. Por ejemplo, queso azul. No son volúmenes, llegan a nichos e incluso han sido reconocidos a nivel internacional. Han recibido premios por estos logros, pero hay mucho que trabajar a nivel interno. Es importante poder bajar esos costos de producción,
para que ese exceso de leche o esos nuevos productos de valor agregado lleguen con los precios competitivos. No solamente es calidad, tú sabes que el consumidor a nivel internacional ve calidad y ve precio, para poder llegar y hacer crecer al sector lácteo a nivel de exportaciones. Qué interesante. Y antes, bueno, hablando de nichos y de competencia y demás, ¿cuál crees que son las tendencias y demandas del consumidor en relación solo a productos lácteos en Ecuador? Porque, bueno, me imagino que afecta también todo lo que es internacional, pero en Ecuador, ¿cuáles son esas tendencias que estás viendo o que están viendo en la industria que nos puedas contar? Bueno, en Ecuador los productos lácteos, la leche, el consumo de leche ha bajado. No obstante, el consumo de quesos, yogur griego, mantequillas ha crecido. Entonces, la tendencia del consumidor, y no solamente a nivel de quesos, ya escoges muchas variedades de queso. Queso mozzarella, quesos maduros, quesos para untar, ha crecido bastante y las marcas han desarrollado variedades innovadoras. O sea, tienes queso con hierbas finas, tienes queso azul, tienes queso para untar con algún valor agregado. O sea, como la demanda ha crecido a nivel de derivados de la leche, o sea, de lácteos como tal, las industrias han innovado para diferenciarse de su competencia. Tienes yogur griego con frutas, tienes yogur griego con sabor a vainilla, tienes yogur griego de 1 litro, tienes yogur griego personalizado, entonces tienes yogur griego líquido, tienes yogur griego que parece más como postre. Entonces van desarrollando distintas formas de innovar en esas categorías de productos. Entonces, a pesar de que ha bajado el consumo de lácteos, a nivel de derivados de los lácteos los lácteos con valor agregado, ha crecido. O sea, lo que ha bajado un poco, por así decirlo, es el consumo de la leche líquida, más no de los derivados de los lácteos. Esas son las tendencias. De hecho, la pandemia cambió también hábitos alimenticios. Recordemos que dejamos de salir para hacer las reuniones en los hogares, entonces lo típico es, compro vino, cómprate el queso maduro. Compro esto, vamos innovando, empiezas a, muchas personas empezaron a tomar clases de cocina y evidentemente empezaste a desarrollar distintos tipos de platos en donde utilizas quesos, yogur, cremas de leche. Entonces, eso ha hecho que los derivados de los lácteos crezcan en su demanda en el Ecuador, a pesar de que existe una disminución del consumo de leche líquida. Sí, y de hecho lo que nombras y lo que estás diciendo, si bien eso lo ves en Ecuador, nosotros lo vemos en toda Latinoamérica porque estudiamos constantemente qué es lo que busca el consumidor y uno de los artículos más vistos, que más tráfico tiene en nuestro portal en Lácteos Latam, es el yogur griego. Es increíble, cuando lo vimos empezamos a crear contenido y cada vez más el interés sobre el yogur griego con diferentes hierbas, como has dicho, es tendencia este último año. Así que se ve que en Ecuador y en el resto de Latinoamérica está pasando lo mismo. Sí, es correcto. Y no solamente el yogur griego como tal, sino que también tienes el tema de deslactosado. La tendencia de los productos sin lactosa también ha crecido. O otras alternativas. Hoy por hoy consumes yogur de cabra. También es un nicho que está creciendo aquí en el Ecuador. Quesos que te dicen sin lactosa. Entonces, pero son los hábitos que han cambiado. A raíz de la pandemia, como hubo este encierro, las personas empezaron a hacer algo distinto, empezaron a aprender a cocinar, querías invitar a tus familiares en la casa, entonces empezaste a innovar y a querer conocer y a querer crear cosas. Entonces eso ha hecho que los derivados de los lácteos, sobre todo estos productos nuevos como yogur griego o temas de quesos sin lactosa, por así decirlo, o quesos maduros o con finas hierbas, empieza a crecer.
Entonces, eso es lo que ha sucedido a nivel de consumo o de tendencias dentro del Ecuador. Es verdad, y yo soy parte de esa tendencia porque soy fanática de los quesos. Así que estoy ahí presente empujando la tendencia. Bueno, Verónica, quiero agradecerte por tu tiempo, por toda esta información súper valiosa, muy interesante. Sé que estás muy ocupada, pero te agradezco muchísimo que estés hoy aquí en Lácteos Latam compartiendo con toda la industria toda esta información tan valiosa. Gracias a ti, Vanessa. Para mí es súper importante poder conversar en estos espacios sobre cómo está el sector, las oportunidades y los desafíos. Es un sector muy bonito, es un sector muy social y en donde uno puede aprender no solamente de la industria como tal, sino también mirar hacia atrás, ¿no? Del campo, de cómo se incorpora el tema de la ruralidad al sector. Es un sector muy hermoso que hay que empujarlo para su crecimiento. Que hay que seguir apoyando, por lo menos yo amo todo lo que tenga que ver con lo rural. Así que aquí estamos, apoyándolos. Muchas gracias y bueno, espero tenerte pronto en una próxima entrevista. Gracias, Vanessa, un gustazo. Igualmente. Todas las semanas enviamos contenido exclusivo en nuestra newsletter semanal. Si no estás suscrito, te dejo aquí el link para que seas parte de esta gran comunidad.